Bueno, antes que nada, estos fueron los sponsors que permitieron realizar los ensayos. La campaña pasada, tanto las empresas sponsor, ACA, Advanta, BASF, Brevant, Imagrain, Nidera, Nucid, RAGT y Singenta, en lo que tenía que ver con semilla, así como también Timacagro con el tema fertilizantes, los productos de aplicación foliar Spraytec, los fungicidas Singenta, y bueno, los sponsors de la región, que son la Artirigoyen, Grupo Quemú, John Deere, Pedea y Pelayo. Entonces, todos ellos apoyaron a la ejecución del proyecto. Así que bueno, ahora nos vamos a concentrar, como dijo Agus, en repasar un poco las cosas que se hicieron el año pasado. Eh, Fíjense que estas 4 líneas fueron exploradas, los ensayos comparativos de rendimiento, pero además existieron ensayos de densidad, densidad por ambiente, ensayos de fertilización y ensayos de los productos de aplicación foliar con fungicidas. Em, bueno, yo voy a mostrar los resultados de los ensayos y ponerlo un poco en contexto, como dijo Agus, con muy poquito de ensayos de los años anteriores y algunos ensayos zonales que nos permiten introducir lo que pasó, ¿no? Em, Estas fueron las 3 localidades, los 3 establecimientos donde se hicieron los ensayos. Fíjense que se trató de cubrir la variabilidad de ambientes zonales. Obviamente son todos lotes donde se hacía de girasol en la campaña pasada. San Blas en primera junta, perteneciente al Trenquelauquen 2. 10 de septiembre en Dorilla, perteneciente al Pico Barón. Y el Poleo en Riglos, perteneciente al Quemuca Triló. Em, Rapidito para repasar cómo fue la campaña en términos climáticos, este lo voy a hacer más rápido que en otras veces. Esto es de la hora, de la Oficina de Riesgo Agropecuario, y tenemos información de cómo evolucionó para la campaña pasada, asumiendo un girasol sembrado a mediados de octubre, el agua útil en el suelo, que es la línea negra, a lo largo del ciclo. Y fíjense que acá tenemos dos, como siempre comentamos, las 2 líneas, la de arriba muestra la capacidad de campo y la de abajo el punto de marchitez permanente. La línea punteada, esta que está acá abajo, muestra el mínimo histórico, y lo verde muestra la evolución típica. La promedio encierra los años promedio. Y acá en amarillo estaría el periodo crítico, en realidad la parte del periodo crítico más crítica para la definición de rendimiento, y en azul sería más ya el llenado de los granos. Eh, Fíjense que arrancamos con agua disponible más o menos por debajo del 50% de agua útil, pero rápidamente las lluvias esas que hubieron a fines de octubre permitieron tener el perfil muy cargado, pero fíjense que la sequía del año pasado, si lo miramos de este modo, lo que nos está diciendo es que nosotros en Trenquelauquen tuvimos girasoles que atravesaron todo su periodo crítico por debajo del punto de marchitez permanente, y eso siguió durante el llenado con algunas recargas particulares. Y obviamente si lo miramos en General Pico, esto fue parecido, y en Anguil, ahí cerca de Riglos, a pesar de que hubo una recarga muy fuerte por noviembre, también fue parecido. Y la verdad que cuando uno miraba los girasoles, eso no sucedió. O sea, cómo vimos los girasoles este año, espectaculares. eh, no parecen haber tenido este efecto que muestra la Oficina de Riesgo Agropecuario cuando hacen el balance de agua en el suelo, ¿no? Este es producto de un modelo en el que hace un balance de agua en el suelo asumiendo un cultivo de girasol típico. Pero ¿qué pasa? Al mismo tiempo que tenemos esto, eh, como existieron muy pocas lluvias, lo que tuvimos este año fue muy, muy altos niveles de radiación para lo que son históricamente los típicos de la región. Y obviamente acá no se está contemplando algo que nosotros tenemos y de manera extendida tuvimos por lo menos hasta el verano pasado en la región, que es el efecto de la napa. Entonces, revisando un poco, sabemos que tuvimos recargas para la primavera, y repasando un poco de los lotes de la DATCREA, esto de los productores de toda la región ingresan los datos de sus lotes, y entre toda la información que presentan, incluyen la información de la presencia de napa y la profundidad media de la napa. Entonces, esto es para los datos de girasol del año pasado. Los 3 lotes donde estaban sembrados los ensayos de girasol tenían acceso a napa, y los que vamos a ver nosotros. Y fíjense que el 40% de los lotes tenían napa registrada,
la campaña pasada, antes de la siembra, y la profundidad media era de 1,70 m, que es una profundidad ideal para los cultivos. Entonces, si sumamos el efecto de la napa a esto que vimos antes, seguramente encontremos alguna explicación de los rendimientos que se obtuvieron en la campaña pasada. O sea, tuvimos buenas recargas al inicio, tuvimos temperaturas relativamente altas, que permitieron un desarrollo bastante bueno del cultivo y un crecimiento del área foliar bueno, muy alta radiación incidente y acceso a napa. Entonces esa combinación de factores seguramente fue lo que permitió expresar esos rendimientos que no lo vemos acá cuando vemos el balance de agua en el suelo sin tener en cuenta la napa. Em, bueno, pasando a la información de los sitios, fíjense las fechas de siembra. Pasamos del 17 de octubre al 19 de octubre y el 7 de noviembre Miguel Ríos. Esta fue la densidad sembrada en los ensayos que no tuvieron que ver con la densidad, 60.000 semillas por hectárea. Y bueno, eran lotes que para lo que es la zona tuvieron bastante variabilidad en términos de materia orgánica. Fíjense que San Blas tiene niveles significativamente más altos que el polio 10 de septiembre, y una variabilidad de porcentaje de arena muy fuerte, que esto va a permitir explicar las diferencias que veamos entre sitios más adelante, ¿no? Em, entonces, tenemos sitios típicos para la zona de lo que tiene que ver con los lotes en los que se produce girasol. Pasemos a los primeros resultados, los ensayos comparativos de rendimiento. Bueno, fíjense el índice ambiental. En esta tabla se ven los diferentes materiales que se exploraron, y acá abajo se muestra el índice ambiental de cada uno de los ensayos. Fíjense que San Blas, el índice fue de 3.850 kilos, de 2.900 kilos en D de septiembre, en General Pico, y de 2.400 en el polio en Riglos. Y estos son datos corregidos por materia grasa. Y acá tenemos, perdón, estos son datos sin corregir por materia grasa. Después venimos con la figura en la que corregimos por materia grasa. Y, o sea, esto es rinde físico. Y acá tenemos el orden de los diferentes materiales, que si recuerdan siempre los expresamos en porcentaje nosotros para facilitar la lectura. Y este es el ranking de los materiales regional del año pasado. No tiene análisis estadístico hecho en el medio porque nosotros siempre lo guardamos, si recuerdan, para la conjunción con las demás fuentes de datos regionales, y eso es lo que viene en la próxima figura. Entonces, esta información la combinamos nosotros con la información de Ojo del Salado, y a nivel regional terminamos teniendo algo así como 8 ensayos, cada uno corregido por materia grasa, y entonces lo traducimos en esta figura. Esta figura, para recordarles a todos cómo se lee, tenemos los materiales ordenados en dos ejes. Si vamos al eje de abajo, como dice acá, está ordenado según el rendimiento índice, es decir, el rendimiento promedio normalizado de todos los ensayos que formaron parte de la base de datos. Entonces 100 sería la media, y fíjense que 115 es 15% más alto y 85 es 15% más bajo. Entonces, más o menos entre 90 y 115, es decir, en un rango de 20%, más o menos 25% del rendimiento, se movieron todos los materiales en cuanto al rendimiento promedio. Hacia la izquierda están los de rendimiento promedio más bajo, hacia la derecha más alto. Pero algo muy interesante de esta figura siempre es lo que pasa en el otro eje, en el eje Y, que muestra el coeficiente B. Y el coeficiente B es un coeficiente que simplemente lo que marca es cómo responden a las mejoras del ambiente los materiales. Cuando es mayor a 1, es decir, acá arriba, tenemos mayor respuesta a mejoras ambientales. Y cuando estamos abajo, tenemos menor respuesta ante cambios ambientales, es decir, estabilidad. Entonces, si nos ponemos en los 4 cuadrantes, fíjense que están pintados de diferente color. A la derecha tenemos los de alto rinde promedio, pero en azul tenemos los que responden más que proporcionalmente al ambiente, es decir, si el ambiente mejora, responden mucho, y si el ambiente empeora, empeoran mucho. En verde, los que además son estables, es decir, tienen alto rendimiento medio, pero si el ambiente mejora, no mejoran tanto, y si empeora, se mantienen con altos rendimientos. Y lo contrario en el amarillo y en el rojo. Tienen rendimiento un poco inferior a la media. Fíjense que los materiales generalmente no están hacia la izquierda en gran proporción, están alrededor del 100% y con algún desvío. Y tenemos en amarillo los que responden mucho al ambiente, es decir, cuando están en ambientes buenos tienen buenos rendimientos, y en rojo los que son estables. Entonces, por ejemplo, si pensáramos en un ambiente en el que tenemos, por ejemplo, para nuestra zona bajo porcentaje de arena,
alto porcentaje de materia orgánica y solemos tener buenos rendimientos, podríamos pensar en materiales que se ubiquen en el cuadrante azul y también en los que se ubiquen en cuadrante verde, pero también los que están en el amarillo se adaptarían bien a esos ambientes. Mientras que si estamos en ambientes un poco más complicados, tanto los que están en el cuadrante verde como en el cuadrante rojo, se acomodarían bastante bien a ese tipo de ambientes. Entonces, acá, entre las dos informaciones, queda la información, tanto los ensayos a nivel zonal, como la información de todos los ensayos zonales, incluyendo los de los datos públicos de Ojo del Salado, y algunos también de la red de Asagir. Obviamente, lo último que comentamos acá, generalmente los materiales están en torno al medio, por eso se construye así el gráfico, entonces esa es la amplia avenida del medio, y fíjense que a medida que se oscurecen los colores, son más característicos de lo que dice el cuadrante. Entonces, a pesar de que estén en un lugar, cuanto más cerca de la cruz central estén, más se parecen al promedio de todos, y cuanto más lejos estén, más se parecen a la descripción que está en el extremo, en el vértice del gráfico. Bueno, una vez dicho esto, pasemos a los ensayos de manejo. Eh, Empecemos con los ensayos de densidad. Entonces, ¿qué hicimos en densidad? Acá hicimos ensayos solo en dos de los establecimientos, pero fíjense que en San Blas, en primera junta, que es el establecimiento que tenía para los ensayos comparativos de rendimiento el menor porcentaje de arena, alrededor del 60, lo que hicimos fue, en el mismo lote, hacer ensayos en dos ambientes, en la media loma y en la loma. Entonces, si se fijan, mientras que la media loma tenía 59% de arena, la loma está en el 73% de arena, muy parecido al 77% de arena, muy parecido al de 10 de septiembre, que es 200 kilómetros más al oeste. Y esto era porque surgió de la mesa de asesores zonal y también del grupo de acción agrícola, la pregunta de si se puede adaptar el manejo de la densidad al ambiente en girasol. Entonces, hace un par de años ya venimos haciendo ensayos que van en esta dirección. Entonces, tratamos de atravesar diferentes ambientes cuando podemos y generar los mismos ensayos de respuesta a la densidad. ¿Qué hicimos? Fue cruzar tres materiales que nosotros a priori los definíamos como de un largo de ciclo o de una capacidad de generar índice área foliar diferente, con diferentes niveles de densidad sembrada, que iban de los 35, 50 a 65.000 semillas por hectárea. Y simplemente, como la toma de decisiones es de la densidad sembrada, lo que hicimos fue evaluar el rendimiento en función de la densidad sembrada. Más adelante agregaremos algo más de información a esto. Pero bueno, acá se detallan, vamos a ver así a lo largo de toda la presentación, los resultados que tienen con una sola línea, los vamos a ver en conjunto acá, porque nada, para simplificar y para ver el patrón general de las respuestas. Pero fíjense que en 10 de septiembre, en Dorila, más al oeste, la mayoría de los materiales casi ni respondió a la densidad. Podría decirse levemente, todas estas diferencias, todas las que se presentan acá, menos lo de la loma acá en San Blas, no tuvieron un efecto significativo en términos estadísticos. Entonces, estos 3.000 kilos de acá y estos 3.200 kilos de acá fueron lo mismo por la variabilidad de los datos, pero hubo solo una leve tendencia a un aumento del rendimiento con aumentos de la densidad de hasta el doble, pero fíjense que las curvas son planchadas y bueno, las diferencias se manifiestan sobre todo en términos del material. Cuando vamos a la media loma en San Blas, o sea, el mejor ambiente, fíjense que esto tuvo más o menos unos 3.700 kilos de promedio, se observa algo parecido, una leve respuesta a la densidad, más marcada en algún material y menos en otra, pero asimismo la variabilidad de estos datos fue muy fuerte, entonces no lo terminó de detectar la estadística. Si trazamos un modelo acá, obviamente hay una respuesta a la densidad, y en este el modelo marca un óptimo más o menos en la densidad media. Lo que se podría decir en este caso es que la densidad más baja puede en promedio haber perdido algunos kilos respecto a las otras dos, o sea, 35.000 semillas versus 50 o 65.000. Ahora, lo interesante es cuando nos vamos al otro ambiente, a la loma, porque nosotros venimos pensando, generalmente influenciados por lo que pasa en maíz, que cuando el ambiente es más restrictivo para el crecimiento, bajar la densidad nos va a generar por lo menos algún riesgo menor para la construcción de rendimiento. Es decir, que si el ambiente es más restrictivo, la densidad óptima es más baja.
Y eso funciona para el maíz porque el maíz se comporta como un maíz, pero el girasol es totalmente distinto al maíz para construir su rendimiento en términos fisiológicos. Y lo que venimos viendo, y esto no escapó a la norma, es que cuando nosotros se restringe el ambiente, si vamos a sembrar densidades demasiado bajas, el rendimiento disminuye. Uno va a verlo y los girasoles son todos chiquititos y tenemos pocos girasoles. No es que crecen muchísimo más cada uno. Especialmente cuando la restricción es por mucha arena. Em, y porque estamos en una posición del paisaje donde el agua sale de esta posición de la loma y se va hacia la media loma. Y generalmente las densidades óptimas están más en términos de la intermedia dentro de las que probamos. Entonces, fíjense la diferencia, pasamos de 2.600 kilos en promedio a unos 3.400 kilos en promedio al aumentar la densidad. Entonces, un poco como conclusión de la densidad en términos de rendimiento es que en este ambiente de San Blas, donde el agua se va de la loma a la media loma, bajar la densidad en la media loma resintió un poco el rendimiento, pero mucha menor proporción que bajar la densidad en la loma. Y en general, en todos los ensayos en los que estuvimos, sembrar 50.000 semillas por hectárea fue suficiente para maximizar los rendimientos. Si uno lo analiza el por qué, lo que hicimos acá fue construir, como teníamos los componentes del rendimiento, construir una relación entre el peso de grano y el número de granos por metro cuadrado, que, bueno, la multiplicación de los dos da el rendimiento, y eso se observa en las isolíneas de rendimiento punteadas. Fíjense que si nos movemos a través de la combinación de número y peso de granos a través de esta línea, siempre vamos a estar explorando 5.000 kilos por hectárea, ya sea porque tenemos mucho número de granos y bajo peso de grano, o porque tenemos poco número de granos, pero alto peso de grano. Y entonces cada una de estas líneas punteadas muestran combinaciones de número y peso que corresponden con un nivel de rendimiento que va desde los 2.000 kilos por hectárea acá hasta los 5.000 kilos por hectárea. Y fíjense que en los tres ambientes donde hicimos ensayos, tuvimos una combinación enorme, incluso dentro del mismo ambiente, de número y peso de grano para lograr el rendimiento. Entonces, no podemos decir que más o menos densidad generó más o menos número de granos, o más o menos peso de granos, sino que es medio una combinación de los dos, gobernado por diferentes cuestiones, que hizo el rendimiento. Pero obviamente, si comparamos 10 de septiembre y la loma de San Blas, es decir, los puntos naranjas y verdes, vemos que por lo general, si hacemos una media, tienen tanto menos número de granos, como también menos peso de grano, pero sobre todo número de granos, que los círculos azules, que son de la media loma de San Blas. Y asimismo, por lo general, podemos ver que si nos paramos en un nivel del peso de grano determinado, es muy difícil mover el rendimiento para arriba en términos del peso de grano y mucho más fácil mover el rendimiento para la derecha en términos de número de granos por metro cuadrado. Uy, perdón, se quedó. Si nos movemos en 70 miligramos por grano, para arriba no tenemos tantos puntos como si tenemos si nos movemos en 4.000 granos por metro cuadrado hacia la derecha. Entonces, generalmente, mayores rendimientos significa mayor número de granos, pero en algunos casos lo que mejor funciona es la combinación de altos pesos de grano y altos números de granos por metro cuadrado. Y eso es importante para explorar lo que vamos a ver después en los próximos ensayos, que tienen que ver con la protección del cultivo. Entonces, para cerrar un poco esto, pasemos a ver por qué la respuesta a la densidad termina siendo no tan fuerte como uno pensaría que es. Y esto es lo que venimos explorando también hace algunos años y tiene que ver con el logro de plantas. Lo que vemos en el EGI es el logro a cosecha, de 0 a 100, 100% sería que se logran cosechar todas las plantas que se sembraron, 0 que ninguna. Y por lo general nosotros cuando tomamos decisiones de siembra, lo que hacemos es asignar un coeficiente de logro y un poder germinativo determinado y en función de eso ajustar la densidad sembrada. Y lo que venimos viendo hace un par de años es que esto no es tan así, sobre todo porque el coeficiente de logro es variable, tanto en términos del ambiente como en términos de la densidad misma. Y esta es la tendencia que se ve acá. Fíjense que tenemos modelos ajustados de logro a cosecha en función de la densidad sembrada para los tres ambientes donde hubieron ensayos. Y si se fijan, cuanto mejor fue el ambiente, si estamos en San Blas en la media loma, en la barra azul, más fue en promedio el logro a cosecha. O sea, más plantas se lograron. Y cuanto más restrictivo fue el ambiente, menos. Sin embargo, fíjense que hay una tendencia a la caída, que es la que vemos siempre,
del logro a medida que aumentamos la densidad. Y si vamos a los promedios generales, tenemos más o menos entre 80 y 85% de logro promedio cuando tenemos 35.000 semillas por hectárea sembradas, y eso baja a 70% cuando sembramos 65.000 semillas por hectárea, con un intermedio para la densidad intermedia. Entonces, eso lo venimos viendo consistentemente. Obviamente la variabilidad es enorme y cambia entre años y cambia entre ambientes, pero la tendencia es consistente. Entonces, algo que podemos tener en cuenta es que cuando sembramos muchas plantas, 65.000 semillas por hectárea, por ejemplo, el logro es menor y se parece mucho más a la densidad intermedia, porque se cae la cantidad de plantas que se logran. Y bueno, Agus seguramente profundizará un poquito más con eso, pero en términos de qué significa eso para construir rendimiento, pero tengamos en cuenta que estos canopeos, o sea, estos cultivos, no solo tienen en promedio menor densidad, sino que además solemos tener manchones, ¿no? O sea, lugares donde se pierden muchas plantas y lugares donde queda muy poblado el cultivo. Y esa heterogeneidad es lo que uno va y ve un girasol muy desparejo y con lugares vacíos, que podría estar explicando por qué no vemos las respuestas a la densidad, incluso en ambientes buenos, que esperaríamos ver siguiendo los ensayos en condiciones controladas, por ejemplo, los que maneja Mónica, en los que sabemos que si logramos un cultivo de girasol parejo, con un canopeo parejo, existe una respuesta a la densidad muy fuerte, sobre todo en ambientes de muy alta productividad. Pero bueno, generalmente a campo cuando lo sembramos no logramos ver eso, y esto que se ve acá es parte de la explicación. Cuando resumimos los ensayos de todos los años que tenemos y sumamos también los de la región sudoeste, lo que podemos analizar es si esto que vemos acá tiene sentido al expandir la cantidad de datos. Entonces acá lo que vemos es la frecuencia acumulada de rendimientos y en el eje X el rendimiento. ¿Cómo se lee esto? Si nos centramos en 2.300 kilos por hectárea, vemos que para las tres curvas el 25% de los datos estuvo por debajo, que son todas estas que están acá, de los 2.300 kilos por hectárea. El 75% estuvo por encima de ese nivel de rendimiento. En cambio, 3.800 kilos por hectárea, que sería esto que está acá, más o menos el 10% de los datos que tenemos estuvo por encima. Ahora, si nos centramos en una curva, lo que podemos ver es que curvas que están más hacia la derecha son curvas que exploran en general rendimientos más altos, y curvas que están a la izquierda son curvas que exploran en general rendimientos más bajos. Entonces, lo que podemos hacer es analizar cada una de las curvas y comparar también las tres curvas para diferentes intervalos de rendimiento, que podrían ser ambientes de diferente nivel de productividad. Ahora, ¿qué es cada curva? Y bueno, la curva azul son densidades bajas, son rendimientos producto de densidades bajas, entre 35.000 y 40.000 semillas sembradas por hectárea. La curva naranja, densidades medias de 50.000, y la curva gris son densidades altas mayores a 60.000 semillas por hectárea. Entonces, a medida que nos movemos a la derecha, tenemos rendimientos crecientes, es decir, ambientes que permitieron, que eran mejores, permitieron expresar mejores rendimientos. Entonces, si partimos en tres, los ambientes que exploramos, podemos pensar que hacia la izquierda tenemos ambientes de loma con rendimientos promedio bajos. En el medio podríamos tener ambientes de media loma o media loma alta. Y a la derecha ambientes de media loma baja o bajos buenos. Y lo que podemos ver es qué curva de las tres está más hacia la derecha, es decir, en general tiene rendimientos más altos en cada uno de los ambientes. Y si se fijan, cuando vamos a rendimientos bajos, o sea, ambientes de loma, vemos algo parecido a lo que vimos recién. La curva naranja es la que expresa rendimientos más altos. Y fíjense que se diferencia bastante de las otras dos. Y la curva naranja es la de densidades medias, de 50.000 semillas por hectárea. Tanto la curva azul como la curva gris, densidades bajas o altas, están con menos rendimiento. Entonces esto nos está indicando que en ambientes limitantes, bajar la densidad no tendría tanto sentido como puede pasar en maíz. Fíjense que en el promedio de los ambientes, o ambientes intermedios, que podría ser una media loma alta, tenemos un cruce de curvas, pero por lo general vemos que la densidad más alta de todas está hacia la izquierda. La gris está hacia la izquierda. O sea, tenemos tanto la densidad baja como la media tirando hacia la derecha. Y en los ambientes de mayor productividad, fíjense que de nuevo, la densidad más alta, de 60.000, está hacia la izquierda, y las densidades medias o bajas son las que están a la derecha. Así que de alguna manera
Es medio contraintuitivo si lo vemos desde el punto de vista del cultivo de maíz, los resultados estos, pero lo que nos están diciendo es que cuando estamos, en general no hay mucha diferencia entre densidades. La que mejor funciona tiende a ser la densidad intermedia de 50.000 a través de todos los ambientes, pero que sobre todo bajar la densidad tiene un impacto negativo cuanto peor es el ambiente. Cuando el ambiente es bueno, medio que da lo mismo bajar un poco la densidad. Lo que no encontramos es respuesta a la densidad cuando la subimos. Y esto yo creo que tiene que ver con lo que hablamos antes, que es lo que continuamente hablamos entre nosotros, que si encontráramos una forma de tener un cultivo denso y parejo, eso sería buenísimo. El tema es que generalmente cuando lo sembramos muy denso, es muy desparejo el cultivo. Bueno, pasemos al ensayo de fertilización. Aquí hicimos ensayo de fertilización fosforada, o sea, arrancadores, y ensayo de fertilización nitrogenada. Y vamos a hablar un poquito de los dos, pero empecemos con cosas que sabemos de la zona. Esto es un trabajo de Bono y Álvarez, que es una comunicación del Intanguil, que ellos en 2007 lo publicaron. Y fíjense que lo que hace cada uno de estos puntos es un ensayo en el que compararon un control sin fertilizar con fósforo y un tratamiento fertilizado con fósforo. Y lo que trataron de ver era si había algún nivel de fósforo extractable que funcionara como límite a partir del cual conseguir respuesta o encontrar respuesta a fósforo, o sea, un umbral de fósforo break. Y fíjense que hay un montón de ensayos con un montón de puntos, y la conclusión que tuvieron ellos es que ningún nivel de fósforo Bray permitía predecir respuesta al fósforo. Fíjense que tenemos puntos distribuidos en torno a la respuesta cero. Perdón, acá lo que se ve es la respuesta al fósforo, ¿no? Entonces están en torno al cero distribuidos más o menos homogéneamente los puntos a lo largo de eh, todos los niveles de fósforo Bray que nosotros vemos. Quizás con menos de 10 partes por millón podemos ver que solo un punto está por debajo, pero nada, esto no nos sirve para hacer un modelo explicativo, que era lo que estaban buscando ellos. Entonces, parecería ser que a diferencia de otros cultivos, el fósforo extractable para la zona no parece ser un buen diagnosticador, por lo menos en función de lo que encontraron ellos. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Lo que nosotros hicimos es, en base a los resultados de otros años, si recuerdan, lo que venimos encontrando es que fertilizar con fósforo lo que, lo que nos produce es una disminución del coeficiente de logro del cultivo. Entonces, quizás que tendríamos plantas que crecen más, pero al mismo tiempo tenemos menos plantas. Y de hecho no sabemos si las plantas crecen más porque tienen más fósforo o simplemente porque son menos plantas y tienen menos competencia. Entonces, en general no teníamos mucha respuesta al fósforo, y lo que queríamos ver era si encontrábamos alguna alternativa como para que el cultivo tenga un mayor coeficiente de logro y poder dotarlo del fósforo suficiente. Entonces, fíjense que tuvimos diferentes niveles, desde un testigo sin fertilizar a diferentes fuentes de fósforo, fosfato monoamónico, una fuente alternativa de fósforo que se repetía en 50 y 100 kilos por hectárea, otra fuente alternativa que tenía 100 kilos por hectárea y 100 kilos por hectárea de fosfato monoamónico. Y por otro lado tuvimos los ensayos de fertilización nitrogenada, que en otros años lo que veníamos haciendo era eh, tratar de encontrar modelos de respuesta al nitrógeno en función de la dosis, y en base a lo que hablamos con el Grupo de Acción Agrícola este año, lo que hicimos fue cambiar y simplemente comparamos un testigo, o sea, lo que sin fertilización, lo que teníamos en el suelo, contra un nivel de nitrógeno que era algo así como agregarle 60 kilos de nitrógeno al cultivo, solo que con diferentes momentos de aplicación. O sea, llegamos a 120 menos X, porque en los dos casos tuvimos 60 kilos en el suelo, le agregábamos 60 kilos, pero la diferencia es que en un momento era incorporado a la siembra, mientras que en otro momento era boleado en B6, B8, hipotetizando que íbamos a tener más respuestas si boleábamos el nitrógeno en el momento en el que aumentaba la demanda de nitrógeno de cultivo fuertemente, entre B6 y B8. Entonces, con estos tratamientos nos embarcamos en los ensayos, y lo primero que vamos a ver son los resultados de la fertilización fosforada. Y a pesar de que encontramos eh, medias diferentes para algunos tratamientos respecto del testigo, la verdad es que encontramos hasta ahora lo que venimos encontrando en general, todas las veces que tratamos de hacer ensayos, y es que no tenemos un patrón claro de respuesta. Si nos vamos a muy altas dosis solemos tener menores rendimientos.
y por lo general no tenemos mucha diferencia entre el testigo y los tratamientos fertilizados, y quizá que los mayores niveles de rendimiento los tenemos con 50 kilos por hectárea de algún fosforado. Esto es en 10 de septiembre. En Dorila, fíjense que las letras indican diferencias significativas con un alfa de 5%. Este es en el poleo, fíjense que el patrón general es parecido, o sea, el testigo siempre está en gris, ¿no? Y después tenemos las diferentes combinaciones. Generalmente tendemos a tener una disminución cuando vamos a dosis muy altas de fósforo, aunque en algunos casos no, es bastante aleatoria esta respuesta. Y en San Blas, en primera junta, fíjense, es el mismo patrón. No hay diferencias con el testigo y tendemos a tener disminuciones con dosis muy altas de fósforo. Entonces, parecería ser que todavía no estamos encontrando la forma de administrar el fósforo como para permitir tener una dotación alta de fósforo, en el caso de que tenga algún déficit de fósforo del suelo, y lograr un coeficiente de logro alto. Y esto lo decimos, lo de coeficiente de logro, porque si se fijan, acá lo que vemos es el rendimiento en función del logro cosecha de plantas, del logro de plantas. Y esto es lo que solemos encontrar. Asociaciones positivas que llegan a un plató más o menos alrededor del 80% de logro, o sea, cuando tenés 80 o 100% de logro, mucho no cambia el rendimiento, pero por debajo del 80% de logro, cambia el rendimiento medio y sobre todo lo que cambia es el techo de rendimiento que se puede alcanzar. O sea, si nosotros pensáramos que los puntos que están acá arriba a determinado nivel de logro son aquellos que por algún motivo tuvieron muy muy buen crecimiento a lo largo del ciclo, nunca los que tienen 60% de logro alcanzan los niveles de rendimiento de los que tienen el 80-90% de logro. Em, y más o menos perdemos 1000 kilos, todo depende del año, ¿no? Cómo es, pero algo así como un 15% de rendimiento cada 10% de logro que perdemos. Una cosa por el estilo, más o menos dependiendo del año. Generalmente la asociación no es muy fuerte, fíjense que el 40% de esta variación está explicada de la variación de rendimiento está explicada por la variación del logro, obviamente no tenemos el 80% explicada, pero bueno, 40% del rendimiento estar determinada por cuántas plantas tenemos, me parece que es algo considerable. Y, y si vemos acá abajo, lo que tenemos es los niveles de logro para los diferentes, para los diferentes tratamientos que tuvimos. Y tenemos, perdón, esto lo probamos en 2 híbridos diferentes y fíjense que en general en los 3 establecimientos, en general, cuando vamos a dosis muy altas, fosforadas, no importa la fuente que tengamos, tendemos a perder logro. O sea, arrancamos con un 95% de logro sin fertilización o un 79%, en este caso fue muy bajo el logro, sin fertilización, pero en estos dos casos son los que solemos encontrar. Y a medida que aumentamos la dosis de fósforo, obviamente con variaciones, pero tendemos a tener menor logro a cosecha. Y eso es consistente con lo que venimos viendo todos los años. El patrón general es ese. Y este es el resumen de lo que veíamos hasta ahora en otros años. Y es parecido. El rendimiento responde en términos medios al logro a cosecha y en términos del rendimiento máximo explorado también pasa lo mismo. O sea, este es el 10% superior para diferentes intervalos de logro a cosecha, tiende a caer. Y generalmente 80% suele ser el límite a partir del cual caen significativamente los rendimientos. O sea, necesitaríamos encontrar la forma de producir un girasol bien nutrido, con una densidad óptima para el ambiente y que tenga un 80% de logro. Y no siempre encontramos eso, a pesar de que en el Excel le ponemos 80% de logro o 85% de logro. Y para la fertilización nitrogenada, este mismo trabajo hicieron lo mismo. Fíjense, la respuesta al nitrógeno, 0 sería sin respuesta, la correlacionaron con cuánto nitrógeno de nitratos había en el suelo a la siembra. Y fíjense que de nuevo tenemos una bola de puntos gigantes. Si hacemos la media, y bueno, cuanto menos nitrógeno de nitrato, parecería ser que el embudo aumenta, o sea, parece ser que tenemos más probabilidad de respuesta, pero también tenemos un montón de puntos que están por debajo. Y esto no suele pasar en otros cultivos. Es más clara, es más claro el diagnóstico a partir de lo que está sucediendo en el suelo. Pero bueno, estos son todos datos para el oeste arenoso. La Pampa, sur de Córdoba
oeste de Buenos Aires. Entonces, partiendo de esta base y sabiendo que en todos los ensayos que vimos hasta ahora la respuesta al nitrógeno no era muy alta y no había un modelo de nitrógeno objetivo para el girasol, nos embarcamos en los resultados. Acá tenemos alguna información, pero esto es de una zona totalmente distinta, es un trabajo publicado por Hernández, pero esto es en el sudeste de Buenos Aires. Y lo que nos indicaba eso es que el rendimiento relativo se maximiza a la izquierda en ambientes que tienen menos de 60 ppm de NaN, a la derecha en ambientes de más de 60 ppm de NaN, más o menos para los dos ambientes alrededor de los 100 kilos de nitrógeno disponible de suelo más fertilizante, en ambientes con menos NaN más cerca de los 120, en ambientes con más NaN más cerca de los 90 kilos. Pero bueno, fíjense que la variabilidad de estos puntos es enorme a lo largo de todo el modelo ajustado, y ellos se engancharon, bueno, ese modelo. Este modelo vale para el sudeste, cuando nos vamos a nuestra zona no hay ningún modelo publicado de esta manera. Y lo que sí se sabía en nuestra zona es que en promedio, fíjense acá tenemos una tabla que nos muestra con 640 pares de datos de control versus fertilización, de fertilización nitrogenada, la respuesta promedio, no importa el nivel de nutrición al que llegabas, era de 300 kilos por hectárea, y era significativa esa respuesta. Con el fósforo pasaba algo parecido a lo que vimos antes, digamos, existe, y bueno, casi no existe significancia a la respuesta de fósforo, es muy leve, y no encontraban por qué. Y por otro lado, no había interacción entre nutrientes. Y no había un efecto del momento de aplicación de nitrógeno. Entonces, partiendo de todo esto, lo que nosotros tratamos de ver es, yéndonos al momento, ver si podíamos refutar esto y decir, bueno, por algunas sugerencias, si en algún ambiente podíamos observar que cambiando y difiriendo el momento de fertilización nitrogenada íbamos a tener respuesta al nitrógeno, más que si lo fertilizábamos a la siembra o comparado con un testigo. Y entonces esto es el resumen en términos de rendimiento de los tres ensayos. Siempre en gris tenemos el testigo, en verde claro tenemos una fertilización con 60 kilos de nitrógeno a la siembra incorporado, y en verde oscuro entre B6 y B8 boleado. Y tenemos los dos materiales, siempre dos materiales. Y entonces fíjense que todas las letras son A, con la excepción de uno de los ensayos en los que el testigo rindió en términos estadísticos significativamente menos que los dos tratamientos de fertilización. Si hiciéramos el promedio de los rendimientos de todos los testigos versus los fertilizados, siempre fue menor el rendimiento de los testigos, pero no lo detectó la estadística. Y en promedio, la diferencia fue algo así, como de 300 kilos, que era más o menos la respuesta que veían Bono y Álvarez en su trabajo. Pero lo más importante es que no encontramos una respuesta a diferir la fertilización hacia B6, B8. De hecho, fue casi igual o un poquito menos que la respuesta a fertilizar con nitrógeno, incorporando el nitrógeno a la siembra. Con urea todo, ¿no? Y si pasamos a por qué, si tratar de encontrar alguna explicación de esto, este es el número de granos por metro cuadrado, y fíjense que manifestó la tendencia general que vimos recién, eh, casi calcada. Y este es el peso de los granos, que tendió a tener un leve aumento a medida que retrasamos un poco la fertilización, pero la verdad que nada, casi no se notó eso. Eh, Fue muy, muy, muy similar entre casi todos los tratamientos. El único ensayo híbrido en el que se detectaron diferencias entre el fertilizado y el testigo en términos estadísticos, fíjense que las diferencias fueron dadas por el peso de los granos. Entonces, bueno, un poco resumiendo eso, eh, lo que vimos es bastante parecido a lo que venimos viendo. O sea que no encontramos respuesta clara a la fertilización, tanto fosforada como nitrogenada, en el girasol. Parecería ser que aumentar demasiado la dosis de fósforo nos hace perder plantas, entonces eso nos expresa en un buen canopeo y en una buena cobertura del suelo. No encontramos diferencias con los testigos en términos de fósforo. Y en términos de nitrógeno, bueno, la tendencia parece ser que hay en promedio una respuesta al nitrógeno versus no fertilizar con nitrógeno, pero parecería ser que correrse
del momento de la siembra, también que esto es todo incorporado, no tendría un impacto tan fuerte como el que estamos pensando que puede tener. Por lo menos en lo que exploramos hasta ahora, ¿no? Bueno, y para terminar, antes de dejarlo a Agus, estos son los ensayos de productos foliares y fungicidas. Entonces, ¿qué hicimos acá? Lo que hicimos es lo que venimos haciendo en la mayoría de los cultivos, solo que con algún sentido un poco más interesante porque en términos de pescar algo muy particular, porque nosotros teníamos muchos indicios de que en el girasol perdemos área foliar al momento del llenado de los granos, ¿no? En algún momento empieza a enfermarse mucho el cultivo. Entonces lo que queríamos ver era si combinando fungicidas, ya sea por, s- por sí mismo, digamos, aplicado de manera independiente o combinado con algún producto, podemos tener una mayor respuesta. Y al mismo tiempo combinarlo con otros productos de aplicación foliar, de los que tenemos disponibles en el mercado. Entonces fíjense que cada uno de los productos los aplicamos en el momento recomendado por Marbete y fueron 6 tratamientos diferentes: Top Zinc, Flecha, Absortec, SKB, y después probamos Miravis Duo y la combinación de Miravis Duo con Cubo. Em, y estos últimos, los fungicidas particularmente, estuvieron ya aplicados en R1 y bueno, un poquito antes aplicamos los foliares por sí solos. Y lo que hicimos fue medir qué pasaba con el rendimiento, qué pasaba con el número de granos, qué pasaba con el peso de los granos, y después generamos un índice que venía de combinar peso de grano y número de granos. ¿Por qué? Porque nosotros lo que pensamos es que si el cultivo tiene mucho número de granos, quizás que por una compensación natural puede llegar a tener menos peso de grano, porque tiene que alimentar más granitos con la misma cantidad de área foliar. Entonces, quizás que nosotros no encontrábamos una respuesta al peso de los granos por la aplicación de alguno de estos productos, pero sí encontrábamos una respuesta al peso de los granos corregida por un número de granos más alto. Entonces, un cultivo que tuviera, por efecto del tratamiento, un número de granos más alto, pero un peso de grano igual, podríamos llegar a pensar, no lo podríamos asegurar, pero podríamos llegar a pensar que lo que hizo el producto fue permitirle sostener el área foliar o su funcionalidad para sostener el peso de grano a pesar de fijar más número de granos. Entonces, esa la variable las metimos. Fíjense, lo que hicimos fue llamarla peso de grano diferencial ajustado por número de granos. Y si esto era positivo, significa que sosteniendo el número de granos se sostenía mayor peso de grano, o aumentando el número de granos se sostenía el mismo peso de grano. Pero bueno, estos son los resultados para San Blas. Fíjense que existió variabilidad de los rendimientos, pero lo que vimos por sobre todo era mucha variabilidad dentro de cada tratamiento, en las parcelas dentro de cada tratamiento. Pescamos diferencias significativas en términos de rendimiento, que se ordenaron así, los tratamientos, de mayor a menor. No encontramos explicarlo si era por el número de granos, o por el peso de los granos, o por este número de granos, peso de grano ajustado. Parecería ser que lo que pasó simplemente fue un mayor número de granos. Y por otro lado, lo que encontramos era que la aplicación de Miravis con cubo tendía a tener más rendimiento que la aplicación de Miravis sola. Pero bueno, las diferencias no las captó la estadística como nosotros hubiéramos pescado realmente que las iba a capturar, ¿no? Em, Cuando pasamos a otro de los ensayos, vimos algo parecido, o sea, muchísima variabilidad en los promedios, el testigo con menor rendimiento promedio, pero tanta variabilidad intraensayo de las parcelas, incluso para un mismo tratamiento, que no lo llevó a pescar la estadística. Mucha respuesta, o sea, asociaciones del rendimiento con el número de los granos. Fíjense que cuanto mayor fue el rendimiento, mayor fue el número de granos. No pasó eso con el peso de los granos, y tampoco pasó del todo con este peso de grano diferencial ajustado. Parecería ser, no lo podemos decir porque la estadística no lo pescó, pero de nuevo, que para empezar, que todos los tratamientos estuvieron por encima del testigo, acá, y que combinar Miravis con cubo sostuvo mayores rendimientos que aplicar el Miravis por sí mismo. Y bueno, de alguna manera, este numerito que es 3 es bastante más grande que este numerito que es -1, que es simplemente un número índice, que lo que mostraría es que, a pesar de que sostuvo muchísimo más número de granos, el peso de grano se sostuvo alto. Entonces fíjense que con mucho más número de granos, el peso de grano no se compensó para abajo, entonces por eso esto da 3 y esto da
da -1. Pero bueno, en general todos los productos, cuando los miramos a través de los ensayos, tuvieron en promedio más rendimiento que el testigo, pero no los captó la estadística. Y parecería ser que fue explicado todo eso por más número de granos por metro cuadrado que por sostener el peso de grano. Hay que tener en cuenta que, bueno, esto se aplica mucho, mucho más temprano a todos los productos, incluso los fungicidas, del momento de floración, que es donde se define el número de granos. Entonces, no sería de extrañar que las respuestas que uno puede ver en girasol, los productos de aplicación foliar o incluso los fungicidas, tengan que ver con más número de granos, sino con más peso de granos. Pero bueno, esta fue la primera exploración que hicimos de este tipo de ensayos y claramente lo tenemos que sostener en el tiempo y encontrar años peorcitos también para ver qué pasa. Cuando lo traducimos de nuevo en la combinación entre peso de grano y número de granos, y esto es lo último que vamos a ver, lo que tendríamos que encontrar, si respondieran versus el testigo, tanto por número como peso de grano, es que si el testigo está ubicado acá, los negros son los testigos, cada formita es uno de los establecimientos diferentes, los productos tendrían que llevarlo acá arriba, es decir, sostener alto número de granos y aumentar el peso de grano, o por lo menos hacia arriba, aumentar el peso de grano sosteniendo el mismo número de granos. Y lo que vemos es que en general lo que pasa es que la mayor parte de los puntos coloreados, que son los diferentes tratamientos, van hacia la derecha, es decir, tienen muchísimo más número de granos que el testigo, y por lo general tienen o igual o menor peso de grano. O sea, acá en San Blas, en el que el testigo tuvo un peso de grano altísimo, fíjense, a pesar de que tuvieron en promedio un poquito más de número de granos, cayó un poco el peso de grano. Entonces, tendió a compensarse naturalmente el rendimiento con la conjunción de los componentes, mientras que en el poleo se sostuvo alto el peso de grano y aumentó el número de granos por metro cuadrado. Pero en ningún caso vimos productos que consistentemente aumentaran muchísimo el número de granos y el peso de grano al mismo tiempo, que sería lo ideal, ¿no? Ahora es solamente una reflexión y voy a tratar de que sea breve para llevarme los puntos claves. Digamos, yo lo que le puse fue como un sentido a la presentación, que era tratar de contrastar qué nos dicen los lotes enfrentado a lo que nos dicen los ensayos. Porque de alguna manera los ensayos para nosotros representarían algo así como las posibilidades de mejora que tenemos en el manejo del cultivo. Y después de discutirlo con asesores la semana pasada, me pareció interesante poder indagar acerca de los datos regionales para ver la relevancia de cada uno de los temas que estamos tocando. Así que voy a tratar de describir cómo trabajamos los lotes, si esos lotes y sus resultados tienen cierta correspondencia con los experimentos, y si podemos mejorar rápidamente al menos la técnica de producción. Y voy a repasar estas 4 ideas, que son la de la fecha de siembra, mirando un poquitito lo que planteabas vos, Diego, acerca del logro, la densidad por ambientes que se maneja en la región, la genética y la nutrición, el criterio de nutrición y el sistema de fertilización que se está utilizando a nivel regional. No sin antes valorar la gran base de datos que tiene la región y que forma parte de una base de datos completa del movimiento CREA en sus regiones agrícolas, DAT quiere decir datos agrícolas trazados, porque el movimiento CREA hace unos años atrás optó por homologar toda la base de datos de todas las regiones. Y la verdad que eso, cuando nosotros le hacemos una consulta, nos ofrece un valor extraordinario para este tipo de análisis. Por ejemplo, yo solamente tomando los últimos 3 años, campaña 19-20, 20-21, perdón, 20-21, 21-20, no, 19-20, 20-21 y 21-22, me encontré con 1.150 lotes trazados en su secuencia de cultivos. ¿Sí? Por otro lado, para esas 3 campañas, encontré información de 70.000 hectáreas que podíamos desdoblar rápidamente en 42 localidades diferentes del oeste arenoso. Así que imagínense el valor que tiene poder analizar este set de datos, y la verdad que no tengo más que agradecerle
a la cantidad de horas hombre que dentro del movimiento CREA representa volcar esta información. Es muy detallada la base de datos, muy detallada. Solamente vamos a mirar 2 o 3 detalles que tienen en común todos los lotes, pero realmente tienen un montón de información y es estratégico tenerlas a mano. Así que gracias a los que vuelcan su información y hacen posible la confección de esta gran base de datos. Lo primero, ¿cuándo estamos sembrando? Acá está la frecuencia de casos en índices de CADIC, o sea, cada 10 días agrupados, ¿qué porcentaje de los lotes se siembran sobre fines de septiembre? Prácticamente nada. Los primeros 10 días de octubre, alrededor del 14%. Y lo importante es que la inmensa mayoría de los lotes, más del 80% de los lotes de girasol de la zona se siembran entre el 11 de octubre y el 31, los últimos 20 días de octubre. Todo el mundo, de alguna manera, le está disparando a las siembras de septiembre y también le está disparando a las siembras de noviembre. ¿Sí? Entonces, de alguna manera yo quería ver si eso tenía un correlato con los rendimientos obtenidos. Y acá lo que veo es para cada uno de estos sets de 10 días, imagínense que cuando hablamos de un 1% sobre una base de 1000 y pico de lotes, estamos hablando de unos 10 lotes esta primera cajita. ¿Sí? Y esto es el rendimiento índice porque las campañas pueden diferir respecto al comportamiento de una fecha o la otra, entonces al tomar 3 campañas traté de hacerlo con rendimiento índice. ¿Sí? Vemos que las 2 fechas más usadas tienen un índice de rendimiento del 100, y lógicamente, pues la mayoría de los datos vienen de ahí, entonces pesan mucho en el promedio. No es esperable que estén muy lejos del promedio los rendimientos en las 2 fechas que más se siembra o que más superficie se siembra. ¿Sí? Entonces nos encontramos con que las fechas de mediados de octubre y las de fines de octubre se corresponden bastante con el promedio, y sobre fines vemos cierta variabilidad, y ya en noviembre tenemos una primera fecha con un rendimiento parecido al promedio o algo superior, y a partir de ahí, los últimos 20 días de noviembre, los rendimientos medios se caen, no así los mínimos, sí se caen mucho los máximos, que son los bigotes de la figura. ¿Sí? Esto es lo primero que quería ver. Cuando miramos si hay diferencias entre ambientes, esta base de datos le permite a cada uno de los productores que la completa referenciar si el lote que está reportando es un lote de potencial alto, potencial promedio o de potencial bajo. Entonces uno se imaginaría que podría llegar a haber un patrón diferencial entre ambientes. Sin embargo, vemos que el potencial bajo tiene un rendimiento promedio inferior al intermedio y al de potencial alto, pero que todos estos 3 ambientes más o menos siguen el mismo patrón. Desde ya que adentro de lo que es potencial alto puede haber agrupados, esto es subjetivo, digamos, si se define como potencial alto, bajo o medio, y por otro lado puede asociar diferentes regiones de repente. Un ambiente de bajo potencial o de mediano potencial, de una zona muy buena, puede llegar a ser mejor que el que se referencia como alto potencial de una zona muy mala, ¿sí? O de rendimientos inferiores. No obstante lo cual, lo que vemos es que partiendo de la base de esa clasificación no vemos grandes diferencias. Por otro lado, en términos generales, todos los girasoles, o el 85% de los girasoles se debaten entre antecesor maíz, en su gran mayoría tardío, y soja de primera, ¿sí? Pero casi entre sí en partes iguales. Y esto no nos muestra grandes diferencias en la media de rendimiento, ¿sí? Solamente podemos ver, y esto ya nos puede picar un poco la cabeza, que los poquitos casos que tenemos de antecesor maní no llega al 1%, o sea, estamos hablando de menos de 10 lotes, tiene un rendimiento muy alto, medio, ¿sí? Y van a decir o pensar que están asociados a zonas de mayor potencial. No, están asociados, son unos pocos casos de la zona de Catriló, que podría definirse como una situación intermedia en cuanto al potencial de rendimiento de la región, ¿sí? Pero esto me da cierto indicio, y cuando vi esto dije, a ver, ¿qué pasa? La posibilidad que te da también la planilla DAT es definir los niveles de cobertura sobre los cuales se siembra el cultivo. Entonces, pensando en lo que me podía llegar a estar indicando ese caso de maní, pero ya con una base de datos mucho más balanceada, yo vi
que para los ambientes con coberturas, con índice de cobertura bajos o muy bajos, menos del 50%, acá están los lotes con algún antecesor pastoreado, los lotes que están en convencional, y algunos donde el antecesor tuvo un rendimiento magro, tal que no dejó suficiente volumen de rastrojo. Yo veo que en las situaciones donde los niveles de cobertura son muy bajos, la tendencia es que al atrasar la fecha de siembra, el rendimiento promedio se muestra algo más bajo, ¿sí? Mientras que en los ambientes de muy alta cobertura, uno podría presumir que se trata de cultivo de servicio, antecesores maíz de alto rendimiento, etcétera, no veía el mismo patrón. Entonces, automáticamente se puede desprender la hipótesis de temperaturas del suelo, afectando o por lo menos modificando esta idea de que el atraso en la fecha de siembra para los ambientes donde la temperatura del suelo se puede elevar rápidamente, no genera el mismo efecto que en aquellos ambientes donde las coberturas achican la amplitud térmica o por lo menos demoran o ralentizan el proceso del incremento de temperatura de los suelos primaveral. ¿Sí? Esto es lo primero que me mostró esta base de datos respecto del establecimiento del cultivo. Por otro lado, quería ver si la zona estaba haciendo un manejo de la densidad por ambiente, que para nosotros es un tema interesante, y ya Diego mostró mucha información de experimentos de densidad. Y de hecho este año lo pudimos hacer también, al igual que en Redmo el año pasado, en diferentes ambientes. ¿Con qué nos encontramos? Estos son los rangos de densidad, densidades muy bajas, están en azul oscuro, acá por debajo. ¿Qué porcentaje de los lotes de alto potencial se hacen con densidades muy bajas, moderadamente bajas, más parecidas a las intermedias? ¿Y qué porcentaje de los lotes tienen densidades por encima de 55 o 60 mil, que podríamos decir que son densidades altas? ¿Sí? Nosotros vemos que en ambiente de alto potencial, el 90% de los casos está de 45.000 semillas para arriba, y que el 65% de los casos tienen más de 50.000 semillas. Solamente el 30% está por encima de las 50.000. Cuando vamos al otro extremo, ambiente de potencial bajo, vemos que la proporción de lotes que están por debajo de las 45.000 semillas, entre bajo y muy bajo, es mucho mayor. Es decir, tenemos el doble de ambientes sembrados en densidades bajas o muy bajas. Son muchos, y son el 20%, tampoco es que son tantos, pero sí que hay el doble de situaciones en las cuales se opta por una densidad más baja en un ambiente de menor potencial. ¿Sí? En cambio, la situación promedio, las modas y la cantidad de lotes que están sometidos a densidades muy altas no variaron tanto entre ambientes. ¿Sí? Es un poco más alta en los ambientes de alto potencial, pero no tan diferente como el registro que tenemos cuando pensamos en densidades bajas o muy bajas. Entonces acá pareciera ser que tenemos un llamado de alerta, porque los ensayos nos están diciendo algo que los lotes no estarían mostrando en la toma de decisiones al menos. Y yo lo que dije, bueno, a ver, ¿qué impacto tuvo sobre el rendimiento, sobre la distribución de los rendimientos, estas variaciones en densidad? Bueno, lo primero que vemos es, sin importarme de qué ambiente estoy hablando, es que en términos generales la media de rendimiento tiende a aumentar con el incremento de la densidad de siembra. La media más alta se encuentra entre las 55 y las 60.000 semillas. Y cualquiera que esté atento, prestando atención a lo que estoy comentando, diría, bueno, está bien, pero vos con densidades altas tenés mayores proporciones de ambientes buenos. Entonces lo que yo traté de hacer es definir, bueno, imaginándonos que esto fuera, la región tuviera grandes ensayos por ambiente de densidad, cruzar para cada uno de los ambientes cuáles fueron los niveles de rendimiento obtenidos para las distintas densidades sembradas. Y acá lo que veo es, primero, los ambientes de alto potencial. ¿Qué vimos? ¿Qué vi en los lotes de producción de la región? Lo primero que la media tuvo cierto patrón a incrementarse, ¿sí? Encontrando, como contaba Diego hoy, sus valores óptimos a partir de las 50, 55.000 semillas por hectárea, pero que fue casi que alevoso cómo se modificaron los techos de rendimiento. ¿Sí? Acá se nota a las claras que recién en estas densidades alcanzamos los potenciales de rendimiento de esos ambientes catalogados por cada uno de los productores como ambiente de alto potencial.
Cuando me voy a los de mediano potencial, no encuentro un patrón tan claro, ¿sí? Fíjense que en realidad los techos no se modificaron tanto y en promedio, tendieron los promedios a ser algo más altos, con densidades más altas, pero yo no encontré algo tan marcado como los ambientes de alto potencial. Hasta acá viene casi que todo de la mano, con la misma mecánica, la misma lógica que tenemos a la hora de elegir densidades en un cultivo de maíz, por ejemplo. ¿Sí? Hasta ahora podemos estar chequeando esto, pero cuando me voy a los ambientes de bajo potencial, ¿qué me encontré? Obviamente con un nivel de rendimiento más bajo, ¿sí? Fíjense que los techos de los ambientes de bajo potencial están alrededor de los 30 quintales, cuando en los ambientes de alto están alrededor de 40. Sin embargo, lo que veo nuevamente es lo que mostraba Diego en los experimentos, que por debajo de las 50.000 semillas sembradas por hectárea, los lotes no solamente que muestran un promedio de rendimiento más bajo, sino que fundamentalmente lo que están haciendo es viendo perjudicado su potencial de rendimiento, expresado por esa línea roja gruesa que puse ahí por encima de los puntos, uniendo puntos de alto rinde. ¿Sí? Entonces esto pareciera no, yo diría que tiene mucho asidero, mucha reflejo de lo que estamos viendo en nuestros ensayos de manejo de la densidad. En cuanto a genética, ¿qué se está usando? Básicamente se está usando 3970 en casi la mitad de los lotes, 3975 en un 10%, y después hay un amplio grupo de híbridos sembrados, entre los cuales también podemos mencionar lo que es girasol confitero. ¿Sí? Esto es más o menos los 10 principales dentro de la distribución de los híbridos aceiteros, confiteros y alto oleico en particular. Pero una gran concentración en uno o dos híbridos, y acá la línea lo que está mostrando, el porcentaje son las barras, perdón, y la línea roja lo que me está mostrando a la derecha es el rendimiento físico promedio alcanzado. Me metí un poquitito adentro de esto diciendo, bueno, ¿por qué estas son las decisiones? Cuando en realidad todos más o menos coincidimos en que tener una base genética muy estrecha puede ser a mediano o largo plazo perjudicial. Bueno, lo que encontramos fue esto. Cuando yo pongo no solamente el rinde medio, que en el caso de 3970 estuvo por encima de la media regional, sino que además puse como equivalente materia grasa, es decir, construí la misma ecuación que hacen a la hora de liquidar un cultivo, transformé en kilos de girasol la bonificación por materia grasa, que es lo que yo les represento en este pedazo de barrita roja que aparece por encima. La suma de las dos sería algo así como el ingreso que puede generar, expresado en kilo de girasol, cada uno de los híbridos analizados. Claro, vemos que 3970 nos está dando un balance bastante interesante entre el rinde medio y la bonificación por materia grasa. ¿Es el único con esos atributos? No, no es el único con esos atributos, pero estando representado en casi la mitad de los lotes, entender que tiene este patrón de comportamiento nos da la consistencia del híbrido, ¿no? Tanto en rinde como en materia grasa. Bien, este es nuestro panorama en genética. Y lo último que me voy a meter es con la parte de nutrición. La región, ¿cómo o con qué criterios fertiliza? Bueno, acá yo asocié como grandes esquemas. El primer gran esquema es los que solamente aplican fósforo a la siembra. Más de la mitad de los productores solamente reportó como fertilizante un fosforado a la siembra. ¿Sí? Algunos lo que hacen es, evidentemente, para evitar, a la hora de enriquecer un suelo de fósforo, evitar concentrar mucho fósforo en la línea, una aplicación previa al boleo de fósforo, seguido con una dosis más baja puesta en la línea, en el girasol. Eso representa algo así como el 5%. ¿Sí? Pero bueno, solamente con fósforo estamos teniendo aproximadamente el 63% de los lotes. El 33% fertiliza con fósforo en la línea y nitrógeno. Algunos el nitrógeno lo hacen a la siembra, o cercano a la siembra, otros el nitrógeno lo dilatan en el tiempo, pero el 33% de los lotes tienen la doble fertilización. El 2% de los lotes tienen una estrategia interesante, que es
una presiembra al boleo de fósforo, un poco más de fósforo en la línea, y finalmente un repaso con nitrógeno, para hacer una fertilización balanceada, fuerte, interesante, que combine los tres factores. Aplicar fósforo. Dosis baja en la línea, pero con alto contenido de fósforo total para estar bien nutrido sin perjudicar al cultivo, y además lo enriquecen en nitrógeno. Bueno, también, así como le digo lo bueno, le digo lo malo, hay un 3% de lotes sin fertilizar. Bien, ¿cómo le fue a cada una de estas estrategias en cuanto a la distribución de rendimientos? Bueno, de entrada, este 3% de lotes que no se fertilizaron, calculen a cerca de 30 lotes ahí adentro de este caja y bigotes, nos dieron los rendimientos medios más bajos, los mínimos más bajos y los máximos más altos. En contraste, la doble fertilización fosforada, enriquecida con nitrógeno, nos presentó el rendimiento medio más alto, y a su vez el mínimo más alto, y bueno, los máximos no, pero porque había menos datos, ¿sí? Mientras que en el medio tenemos todas estas combinaciones de solamente fósforo en la línea, fósforo con enriquecimiento, que evidentemente tiene o por lo menos no tenemos lotes con rendimiento por debajo de los 20 quintales, con esa estrategia, y fósforo con nitrógeno combinado. Hasta acá decimos, bueno, los ensayos nuestros no nos muestran grandes respuestas a fósforo, o prácticamente no nos muestran, y si miramos solamente este saltito, o este otro saltito, que es lo que podemos llegar a comparar, no encontramos grandes diferencias, tampoco a nivel regional. Pero me voy a meter un poquitito más, y quiero hablar de nitrógeno aplicado. Hice, así como les mostraba el efecto de la densidad, o la distribución de datos que tenemos, dadas distintas densidades, agarré y tomé los valores de nitrógeno aplicado solamente considerando aquellos casos donde se aplicaba nitrógeno específicamente. No estoy tomando acá el nitrógeno del fertilizante arrancador o del fertilizante fosforado, sino lo que se puso en forma de urea o de WAN. Y lo que encuentro es que en los ambientes de alto potencial tengo pocos datos, tengo bastante poquitos datos, hay una alineación en cuanto a los máximos con el nitrógeno aplicado, pero los pisos de rendimiento no parecen haberse modificado con la aplicación de fósforo. Me voy a meter en los ambientes de medio potencial. Y acá veo un poquitito de cada cosa. Si, por un lado, los lotes en promedio, los lotes fertilizados, tienen medias más altas que los que no tuvieron nitrógeno aplicado, lo que sí veo es que los máximos rendimientos y los mínimos parecen estar por encima cuando hablamos de lotes fertilizados, bien fertilizados, versus los que tienen muy poquito. Y cuando me voy a los lotes de bajo potencial, veo lo mismo que en los de medio. Digamos, cierto incremento en los techos de rendimiento explorados y un incremento más interesante aún en lo que es el piso de rendimiento explorado, ¿sí? De manera que, y con esto ya voy a terminar, podemos dilucidar algunas cuestiones de nuestros lotes. Lo primero es el patrón de tendencia de rendimiento con respecto a la fecha de siembra, que siempre le disparamos a la fecha de siembra atrasadas, tiene algo así, en noviembre se nos caen un poco los rendimientos, excepto que se trate de lotes de muy alta cobertura, en donde no es tan marcado, de hecho es bastante estable. Cuando hay poca cobertura, las siembras más tempranas funcionaron mejor. Lo segundo es que las densidades de siembra muestran clara reflejo de lo que estamos viendo en los ensayos regionales. De manera que si uno buscaba al inicio de la presentación cuáles son las herramientas de manejo que se deducen de los ensayos y de los lotes que nos podrían hacer mejorar un poco el manejo, es decir, bueno, pensemos en densidades de siembra, no digo más altas, pero sí dejemos clara la idea de que en ambientes de bajo potencial no nos conviene disminuirlo. Porque en los ensayos se muestra de que no, que se nos caen los rendimientos, y cuando miramos muchos lotes donde se genera ese tipo de prácticas, vemos exactamente lo mismo. Por otro lado, tenemos una concentración genética
importante, 45% de los lotes concentrados en un híbrido. Claro está que el híbrido nos muestra buen potencial de rendimiento y una excelente bonificación por materia grasa, pero es como para poner el ojo en este tema. Y finalmente, dentro de lo que son las estrategias de fertilización, lo que se deduce de analizar los lotes es que aquellas situaciones en donde la fertilización nitrogenada es media a alta, muestran, y sobre todo en ambientes de medio a bajo potencial, pisos de rendimiento superiores y en algún caso techos de rendimiento también superiores. Así que es como para prestarle atención a cómo se genera esta lógica de encuadre del cultivo, estrategia del cultivo, mirando que la región está muy concentrada en la aplicación de fósforo en el girasol y no le estaría dando mayor bolilla a la aplicación de nitrógeno, si bien los datos de los lotes nos muestran alguna tendencia a que esto nos puede mejorar el rendimiento. Bien, con esto termino mi presentación y ahora sí nos vamos a poner a discutir acerca de las estrategias de manejo para adelante. Leí algún trabajo tuyo en donde vos mostrás una respuesta casi lineal y hasta los 60, en realidad era hasta los 30 y pico de quintales de rendimiento en aceite, que sería el equivalente a unos 60, 60 y pico de quintales de rendimiento en grano. Quiero que vos nos hagas un contraste entre lo que nosotros vemos en los ensayos de respuesta a la densidad de siembra en girasol, con lo que vos ves, y si coincidís con lo que planteó Diego, que las condiciones controladas son la diferencia. Primero, los ensayos a los que vos te referís, y un poco para contarles al resto de los que están escuchando, y para que se horroricen un poco, las densidades máximas utilizadas fueron de 143.000 plantas por hectárea, para que huyan despavoridos. Obviamente que esas son condiciones potenciales. Cuando hablamos de condiciones potenciales, estamos hablando en un ambiente en particular, sin restricciones hídricas y nutricionales, y donde no existen fallas en esa densidad. Es decir, ese coeficiente de logro, del cual obviamente en condiciones de producción se expresa, como ustedes lo dijeron, es del 100%. Ahí no existen ningún tipo de falla porque son parcelas mucho más chicas que las que hacen ustedes habitualmente en ACREA, y donde ese factor se elimina para ver la respuesta a la densidad. En ese contexto, lo que dicen ese tipo de experimentos es que el girasol tiene una plasticidad reproductiva y una capacidad fisiológica de seguir aumentando su rendimiento por encima de las densidades habitualmente utilizadas en los lotes de producción. Obviamente que esto no significa, como todos los que están acá presentes saben, que esa condición obviamente se va a trasladar a los lotes de producción, ¿sí? Porque existen restricciones. Restricciones que básicamente obedecen a la oferta de agua y a la oferta de nutrientes. Pero sí me parece a mí que, y como creo que ya en otros casos, si hablamos durante el verano cuando fuimos a visitar los experimentos, saliendo de esas condiciones potenciales, el tema del coeficiente de logro, que como ustedes bien dijeron, disminuye al aumentar la densidad, disminuye al hacer esa fertilización variable. Me parece que, bueno, que ese efecto que se produce por esas prácticas de manejo, obviamente está afectando la respuesta esperada, tanto a la densidad como a la fertilización, que es parte del efecto. No digo que todo, pero es parte del efecto. Y que bueno, que un poco eso es lo que se ve y lo que hemos visto también en los años anteriores. No sé si contesto lo que vos me preguntaste, Agustín, si no, volveme a preguntar, que no hay ningún problema. No, sí, perfecto. Ahora, Mónica, yo te hago Preguntar. un poquitito más allá, que es, nosotros vemos diferencias descomunales de rendimiento, sea de promedio en ambientes restringidos
o bien de los máximos en los ambientes tanto de alto como de bajo potencial, en un rango de densidades tan chiquito, es decir, entre 35 y 50 se corta el bacalao, y a partir de ahí no vemos mayores respuestas. ¿Vos creés que efectivamente estamos tocando los techos de rendimiento para una densidad baja cuando hablamos de 25 quintales, 30, cuando hablamos de 30.000 plantas, o sea, estamos hablando de 100 gramos por planta y no mucho más, o hay algo en el manejo que puede estar condicionándolos? Eso va a depender, me parece, del ambiente también que esté explorando ese cultivo, ¿no? Porque yo todavía no, cuando ustedes presentaban los datos de esos ambientes de baja calidad, que digamos que hay que aumentarle la densidad, esa respuesta, ¿no? Que con 25.000 plantas se quedan cortos, y que con 50.000 plantas por hectárea aumenta el rendimiento, es así, Agustín, lo que digo, ¿no? De los datos que ustedes presentaron, todavía me estoy preguntando por qué pasa eso, ¿no? Porque viendo ese escenario, lo que uno dice, bueno, con 25.000 hay que ponerle más plantas, obviamente, para tener más número de granos, y por eso, obviamente, que aumenta el rendimiento, pero mi tendencia, la tendencia que tengo a pensar en ese sentido es, ¿son las condiciones tan restrictivas durante la generación del número de flores? Las condiciones iniciales son restrictivas para que eso pase, y después esas condiciones son menos restrictivas durante las etapas más avanzadas del ciclo del cultivo, por lo cual es necesario poner más plantas. Y eso no lo sé, o sea, eso no lo puedo tampoco responder un poco qué es lo que está pasando en el medio para uno en esas condiciones tener que poner más número de plantas, porque en el caso del girasol, el girasol tiene plasticidad reproductiva. No quiero meter otro tema en el medio, pero todavía no llego a interpretar cómo son esos ambientes, ¿sí? Por ahí ustedes tienen algo más de idea, o Diego, que anda ahí también, un poco más de idea qué es lo que pasa en el ambiente, en esos ambientes en particular, que debe haber una mezcla de varios ambientes de bajo potencial, ¿no? Entonces, esa es lo que no termino de comprender, porque no, tampoco creo que pase por el genotipo en particular, ¿sí? Pero esa es una pregunta que tampoco, digamos, podría resolver rápidamente. No sé qué piensan ustedes. Sí, cambia mucho los ambientes para empezar, ¿no? Por eso, no Cambia hay una... mucho. Sí, Pero capaz que la interpretación que nosotros solemos tener con Agus es. Generalmente donde pasa esto es en los ambientes de loma. Y la gran pregunta es esa, ¿no? Es decir, bueno, yo vengo bajando densidad, eso, la trato de acomodar. La trato de acomodar en realidad. ¿Y por qué está ese cambio tan grande, tan abrupto, ¿no? Digamos, ¿y por qué en ambientes particulares? ¿Y por qué no en otros? Digamos, ¿por qué no tengo tanta respuesta en ambientes mejores a la densidad? Que tendría algún tipo de sentido. Em, lo único que me parece es que cuando nos vamos a ambientes demasiado altos, tenemos una dinámica del agua que hace que, sobre todo cuando tenemos un ambiente de loma en un contexto de un lote muy quebrado, que el agua se vaya de ese lugar. Y sobre todo son lugares con lomas con mucha arena. Entonces lo que pasa es que si bajamos mucho la densidad, las plantas no tienen capacidad de explorar tanto el perfil a nivel individual, porque no tienen agua todo el tiempo en ese perfil como para ir profundizando y tomando, digamos, capturando esa agua. El agua se va, tanto drenando para abajo como también por la pendiente que hay en el paisaje. Entonces me parece que terminamos teniendo muchas plantas, pocas plantas chiquitas, y si agregamos un poco más, tenemos plantas chiquitas, pero tenemos más plantas, digamos. sí, Por lo sí, menos lo interpreto así de simple, Mónica. Lo que no entiendo sí. es por lo que todavía no termino de entender yo, no sé, es por qué cuando nos vamos a ambientes realmente a los que llega el agua y en los que se mantiene más el agua, pues tenemos más porcentaje de materia orgánica y menos arena, ¿por qué no tenemos tanta respuesta a la densidad como la que esperaríamos? Me parece que ahí
tiene que ver con el logro que tenemos. Con lo que te iba a decir, todavía, o sea, vos con respecto a yendo de nuevo a los ambientes de bajo potencial, lo que vos decís que poner más plantas es como que capturan más recursos, digamos, captan ese recurso que es el agua, que es el recurso ese que entre comillas vos decís que se va, ¿sí? Claro, no tenemos un presupuesto de agua tal que se mantiene el presupuesto de agua y la tenemos siempre ahí y todo. Eso es lo que yo puedo interpretar. Puedo estar equivocándome un montón, Sí, pero yo lo sí, interpreto es así, difícil de Mónica. interpretar. Sí, hay que explorarlo y verlo un poco más, pero me parece a mí que, porque el girasol es una especie que si tiene agua, entre comillas, para hacerlo más groseramente, lo consume, digamos, no tiene un uso, digamos, un uso conservativo del agua, como tiene baja tolerancia, tiene una alta conductancia, digamos, del agua, tanto en términos de absorción como de evapotranspiración, todo lo que hay lo consume, por así decirlo, y genera biomasa. Con respecto a lo que vos decís de las altas densidades, hablando de alta densidad, no la que yo mencioné al principio, sino estas 60.000 plantas, yo creo que ahí hay cuestiones que tienen que ver con el coeficiente de logro, porque muchas veces cuando uno hace experimentos de densidades, es obviamente que es muy importante conseguir el efecto del tratamiento. Y muchas veces lo que sucede es que cuando uno se va a alta densidad, o estas densidades de 60.000 plantas por hectárea, el coeficiente de logro se ve afectado mucho, o sea, y de hecho eso es lo que pasa. Entonces a mí me parece que ese es un tema relevante en el cual muchos especulan. Que el coeficiente de logro en el girasol baja por el tema de las bajas temperaturas, por aquellos que quieren anticiparse mucho en determinados ambientes a la fecha de siembra, o donde el volumen de rastrojos es importante. Que hay efectos también del coeficiente de logro que tienen que ver con el contacto de la semilla con el suelo. Como la semilla también no es una semilla muy homogénea, a veces quedan dos semillas juntas, no quedan semillas, o sea, todas cuestiones que tienen que ver con la dinámica que va desde la siembra del cultivo a su emergencia, y que tienen que ver también con la tecnología aplicada para la siembra de ese cultivo. Eso puede ser un factor. Y también me parece a mí que es un factor que está influyendo, ya no la densidad variable, sino por ahí en algunos que hay algo del efecto de los altos niveles de fertilización, o sobre todo del fósforo, que puede estar repercutiendo también sobre el número de plantas, que está repercutiendo sobre el número de plantas logradas, y eso obviamente que afecta a la respuesta al rendimiento. No sé si se entiende lo que digo. Sí, perfecto. Yo solamente para aclarar, para que respecto a las limitantes, recién mientras avanzaba Mónica con la explicación, estuve mirando la base de datos. De todos los ambientes que se declaran como de potencial bajo, el 90% están limitados por posición en el paisaje y arena. Arena, agua. Claro, mientras que el 5% tienen tosca en promedio a 1,40 m, y están limitados por eso, se declara esa la limitación, y 5% por salinidad. Y en esos ambientes, Agustín, en los primeros estadios es por ahí, seguro que esa pregunta no la vas a poder responder con los bases de datos, pero por ahí, en general, durante las primeras fases de desarrollo del cultivo, ¿el agua es limitante y después hay un poco más de agua por precipitaciones o no? ¿O hay de todo? Me imagino que es la última, pero bueno. No, a ver, creo que está muy, muy marcado por la campaña y la oportunidad de las precipitaciones que tenga cada una de las campañas en cuestión. Creo, en general, cuando vas de floración en adelante, es donde vos te encontrás con que las lomas, independientemente de las lomas arenosas, independientemente de la estrategia de manejo, llámese densidad, nutrición, híbrido, lo que sea, el desarrollo de las plantas en estadios reproductivos se nota
perfectamente que es muy inferior al desarrollo de las plantas, que tenés ambientes de mediano potencial, como que el gran salto lo pega en lo que veíamos en el ensayo de San Blas, donde comparás una loma contra una media loma, ya pegó el salto y ya la media loma expresa el potencial de girasol, mientras que en la loma arenosa, en estadios reproductivos, ya lo ves que en realidad el volumen del cultivo, alcanzando su máximo, es mucho más bajo que en esos ambientes, de mediano a alto potencial. O sea que está, obviamente que por la posición que tiene está mucho más restringido que el otro ambiente, eso es entendible. Pero dentro de ese mismo ambiente, su condición, digamos, de disponibilidad hídrica, bueno, depende mucho del año. Sí, está bien, pero bueno, me cuesta darle una explicación a por qué, desde el punto de vista ecofisiológico, obviamente que hay una cuestión ecofisiológica, pero también hay una cuestión que tiene que ver con la oferta de los recursos para ese ambiente en particular, para poder entender qué es lo que pasa con por qué colocando más plantas en un ambiente que es más restrictivo, ¿sí? En términos de la disponibilidad hídrica, tenés mejor rendimiento. La respuesta más fácil que a uno le sale es, bueno, cuando genera el número de flores, que es al principio, digamos en los primeros 20, 30 días, es respuesta, digamos, fácil. Obviamente no digo que sea lo que está pasando en los ambientes, está más restringido por agua, entonces uno le pone más número de plantas que van a dar cada una más número de granos, y por lo tanto eso hace que si las condiciones después son un poquitito mejores, daría un poco sentido a esa respuesta de que al subir la densidad tiene más rendimiento, ¿sí? Pero obviamente que eso es una hipótesis lo que yo estoy diciendo, ustedes tienen una visión más grande de los lotes, y esto, digamos, uno debería interpretarlo con datos, con información de otro tipo, ¿no? Pero uno podría, digamos, como primer intento de generar una hipótesis, esa sería mi hipótesis, lo cual no quiero decir que sea válida, ¿sí? Porque por ahí hay situaciones diferentes, ¿no? Tratando de entender un poquitito por qué da esa respuesta, nada más que eso. Pero sí considero que el tema, más allá que esto es en ambientes particulares, sí considero que en el caso de los ambientes, o sea, cuando uno se va a un poco más de densidad, el tema del coeficiente de logro es un tema que en girasol se habla hace varios años, yo creo, y nunca nadie le pone digamos, le pone números a las cosas y le pone un cambio a eso, ¿no? Porque me parece que también eso atenta y repercute contra las otras cosas que quieren mejorar en términos tecnológicos. Perfecto, sí, sí. Si bien Diego hacía una referencia respecto a que el coeficiente de logro es capaz de explicar apenas el 40% de las variaciones de rendimiento de nuestras parcelas, creo yo que el 40% es más que mucho, digamos, de explicación en un solo atributo que no tiene que ver, que puede esconder un montón de cuestiones ambientales, de calidad de trabajo, etcétera, pero ojalá tuviéramos las mismas respuestas en variantes de manejo tan sencillo, o más sencillas. Que Claro, las que porque esos tenemos son las respecto a parcelas de ustedes que no son los lotes de producción. Y ahí hay un segundo escalón en la cosa, ¿no? O sea, las parcelas de ustedes probablemente tengan un control, de hecho tienen un control en general mayor, ¿o no? Vos pensás, Mónica, que están sembradas en el lote, al lado del cultivo del lote, con la maquinaria con la que se siembra el lote, Bueno, digamos, en las mismas condiciones de siembra del lote. perfecto. Entonces uno puede decir que el lote es exactamente igual, pero un 40% es un número. Exactamente. A mí una cosa que quería mencionar y me parece que es interesante para todos. Agustín lo mostró muy bien y, digamos, y eso surge de la misma base de datos de los lotes, o sea, de la gente que está acá conectada. Y es lo que pasó con el atraso en la fecha de siembra cuando había más o menos cobertura. Y eso me parece muy importante, porque cuando atrasamos la fecha de siembra y había más cobertura,
se estabilizó la respuesta de rendimiento. Más o menos no importaba más o menos lo mismo sembrar el 10 de octubre que el 20 de noviembre casi. Ahora, cuando había poca cobertura y atrasábamos la fecha de siembra, perdíamos consistentemente rendimiento. Entonces, y sobre todo, cuando sembrábamos temprano, con poca cobertura, era cuando alcanzábamos los máximos rendimientos. Entonces, metiendo todo ese combo de cosas, a ver, a mí no me gusta, pero una vez le pregunté a un amigo que hizo el doctorado conmigo, digamos, a mi lado, que trabajó en el desarrollo de girasol, y le pregunté cómo hacemos girasol, me dijo, sembré en convencional. Y le digo, bueno, no es la opción, pero el reflejo es ese, digamos. El reflejo de lo que vio Aus es eso, es decir, evidentemente podríamos encontrar alguna manera, llámese barra rastrojo, llámese todas las operaciones que vamos a hacer para tratar de que el contacto semilla-suelo sea óptimo, tratar de alejar, Aus tiene más información de sudoeste, de alejar la posición del fertilizante de la semilla, etcétera. Todo lo que podemos hacer para obtener un buen logro. Y en ese sentido podemos aprovechar las virtudes que tiene sembrar más temprano en términos de potencial de rendimiento. En Ahora, si ese no, caso, perdón, Diego, ese caso, sí, el de sí. la siembra temprana con más alto potencial de rendimiento o con mayor rendimiento, sería sin la cobertura, es un suelo que quizá está un poquitito con un poco más de temperatura por ahí, también podría ser, no lo sé, que Sí, eso tal cual. también por ahí estabiliza un poco más la... Y otra cosa importante en términos de lo que tiene que ver con la tecnología, con lo que es la implantación del cultivo, otra cosa que también se observa que es la profundidad de siembra del girasol. En el caso de el cultivo de maíz, digamos, tiene tiene una mayor tolerancia o tolera más, un poco más, digamos, si existe algún tipo de variación en ese, un poco más de profundidad, pero en el caso de girasol es un poco más sensible también a la variación en términos de profundidad de siembra. O sea, me parece, en ese sentido, digamos, hay cosas que, muchas de estas que uno menciona, me parece a mí que no están del todo cuantificadas, por ahí en algún momento se han cuantificado, pero me parece que entran a generar problemas, y con la densidad, de nuevo, el tema del tamaño de la semilla, digamos, el tema de cómo es el tema de la dosificación, que de eso, Agustín, te tiro a vos el guante, porque yo de siembra, de tecnología de siembra, no sé, digamos. No, yo tampoco, pero sí puedo mencionar que durante los últimos 10 años evolucionó al día y la noche. Digamos, la calidad, la homogeneidad de siembra, fundamentalmente la distribución de la semilla espacial, mejoró muchísimo. Pero es el día y la noche, Mónica, eso créemelo, lo que era hace 10 o 15 años, dar con la placa adecuada y la homogeneidad de semilla. Hoy eso está práctica. No tanto con la profundidad de siembra y la homogeneidad en la profundidad de siembra. En ese caso creo que todavía no está solucionado en la misma magnitud. Pero sí, lo único, Diego, respecto a esto, si uno lo que está buscando es la temperatura del suelo, el barro rastrojo me la va a modificar desde que siembro en adelante. Mientras que la labranza me la modifica desde el día que hago la labranza en adelante. Entonces ahí, no sé en qué medida el barro rastrojo me va a ayudar, pero no creo que podamos equiparar los efectos de una cosa de la otra. No Ahora estoy de sí, lo que acuerdo, decía. pero estamos en un sistema en el que la herramienta es esa, Sí, el sí, barro sí. rastrojo, ¿no? Trabajamos en directa. Sí, Trabajamos en directo. sí, por eso. Este, perfecto. Pero Perfecto. bueno, creo que los grandes mensajes de lo que venimos viendo hasta ahora, en combinación con lo que mostró el análisis de la base de datos de CREA, van por el mismo lado. O sea, hay cosas que sabemos que podríamos tener rendimientos mucho más altos de los que tenemos, y aparentemente son cosas que en términos prácticos no están dependiendo de la ecofisiología, como capaz sí muchas veces en el cultivo de maíz están dependiendo,
sino de la tecnología, sobre todo de implantación y ese tipo de toma de decisiones. Digo, bueno, los proyectos que ahora entiendo que Mónica se va a embarcar tienen más que ver con eso, ¿no? Entonces, me parece muy relevante lo que vimos con la base de datos, Agus. Y después en términos de fertilización, me parece que el esfuerzo por dotar al sistema de más fósforo para hacer reposición de fósforo no tendremos que hacerlo en el cultivo de girasol, sino que podemos hacerlo en los otros cultivos que tenemos, porque claramente estamos con mucha sensibilidad a, a cualquier cosa que altere la capacidad de germinar y emerger bien. Sí me sorprendió lo que vimos de las dobles fertilizaciones fosforadas, está bien que eran menos de 10 lotes, ¿no? Que tenemos como caso, Babu, pero bueno, lo que tenían dos veces fósforo, aparentemente subíamos los pisos. No me sorprende en términos de que estén mejor dotados de nutrientes, pero sí, yo qué sé, capaz que es una alternativa fertilizar para hacer reposición para el que quiera, bien temprano, y después hacer una fertilización básica de fósforo de girasol. Pero yo apuntaría a completar la fertilización fosforada del sistema en otro, en otro cultivo, y sí darle bola a lo que vimos con el nitrógeno, que bueno, en el sudoeste también lo venís registrando, AUS, y me parece importante, o sea, no con modelos muy ofensivos, porque realmente no vale la pena, y eso ya lo tenemos medio bastante probado, por lo menos en todos los experimentos que hemos hecho, pero sí en hacerle alguna dotación de nitrógeno al cultivo de girasol, porque, bueno, 300 kilos en promedio, no sé, es un número. Y con respecto al tema del momento, que estaban esos dos momentos, que eran el momento de la siembra y el otro era en B6, B8, en el caso de B6, B8 se considera que es un momento en el cual el cultivo puede o no, depende del ambiente, pero en general en estos ambientes podría ser que todavía no comenzó la diferenciación de los primordios florales, de las flores que van a dar origen a eso, al número de granos, pero el efecto que se ve muy fuerte con el caso de la fertilización, que tanto a la siembra con el otro, es cómo impacta sobre el índice de área foliar también esa fertilización, que pareciera que en los dos casos no hay grandes diferencias. En B6, B8 estamos hablando a veces de entre 20 y 30 días desde la emergencia del cultivo, más o menos, para tener una idea, ¿no? Pero por lo que los datos, no había diferencias entre ninguno de los dos momentos en cuanto a los efectos sobre la fertilización, sobre el rendimiento. Ahora, yo siempre me pregunto, porque nosotros estamos analizando en general rendimiento físico, y uno tiende a pensar que la mejora genética respecto a la performance de los materiales hoy está muy atada al rendimiento en materia grasa, eso estamos de acuerdo. Por otro lado, hay un factor ciclo metido cuando comparamos un poco lo que eran los ciclos de los materiales promedio hace un tiempo atrás con lo que es el ciclo de los materiales más actuales, vemos que tienden a ser más largos y sobre todo explicado desde la duración de los estadios reproductivos, ¿no? Porque a floración yo no los veo tan diferentes. Por ejemplo, teníamos en los ensayos 5760 y 5505, dos materiales extremadamente distintos en su ciclo. Decimos, bueno, en este caso, estos niveles de respuesta o esta consistencia en los lotes a ver expresada la diferencia en rendimiento físico, viene de la mano del ciclo, de su capacidad de llenado, pesos de mil que mostró Diego, que sin hacer tratamientos demasiado raros, sin modificar la densidad por debajo de las 35.000, sin sumar una cantidad estrambótica de nitrógeno, veamos un peso de 1000 de 90 miligramos, ¿no? Vendrá atado al ciclo, tenemos que lograr un girasol que esté verde y llenando la máxima cantidad de tiempo posible, y el nitrógeno más la tecnología de fungicida o algún estimulante sobre el final nos está ayudando en ese sentido. Si viene por ese lado, viene ciclo, capacidad de llenado y después llenado con aceite, ¿no? Y ¿por qué el nitrógeno? Porque las dos hipótesis son, o los ambientes que laburamos cada vez tienen menos fertilidad intrínseca, o bien los híbridos con los que laburamos cada vez necesitan más nutrición para expresar su potencial a través de un llenado más
vigoroso. La verdad que no lo sé. Mónica, no sé qué opinás al respecto. Mira, con respecto al ciclo, es verdad que uno nota la tendencia de que ahora hay cada mes ciclos de un poco más de duración, ¿sí? Eso se ve de días, la sensación que yo tengo que son de días a floración, de emergencia a floración. Y con respecto a lo que vos mencionás, del tema de el girasol siempre fue un cultivo digamos, que siempre se puso mucho énfasis en la estabilidad del rendimiento del cultivo, ¿no? Justamente por el impacto que han tenido, al menos en el pasado, y hoy también se puede hablar un poco de eso, pero el alto nivel de mejora que han tenido en la sensibilidad a enfermedades que tenían en el pasado muchos de los híbridos de girasol. Entonces, creo que el mejoramiento también le ha puesto mucho énfasis en ese sentido a lograr una mayor estabilidad. En términos de lo que pasa, digamos, con respecto a la duración del periodo llenado de grano, en general, no hay mucha variación en la duración del periodo llenado de grano, entendiendo como tal desde floración hasta madurez fisiológica entre los genotipos, ¿sí? No hay, digamos, vos evaluás rankings de genotipos de diferente momento de liberación al mercado y no ves que haya habido una mayor que el mejoramiento haya generado una mayor duración del periodo de llenado de grano, en términos generales, y lo que tampoco hay mucha variabilidad en lo que respecta a la duración del periodo de llenado de grano entre materiales. En general, la variabilidad que hay es la que se expresa desde emergencia hasta floración. Ahora yendo a otra cosa, que es un poco lo del peso del grano y el mantenimiento del área foliar verde durante el periodo de llenado de grano, y ahí me voy a meter en los denominados híbridos stay green, ¿sí? Los que mantienen la funcionalidad por más tiempo. Esos híbridos tienen la misma duración del periodo de llenado de grano, ¿sí? La misma, pero obviamente, digamos, su dinámica, la dinámica de senescencia de su área foliar durante el periodo de llenado de grano, se produce a una tasa menor, y esa diferencia hace que la eficiencia en el uso de la radiación, o lo voy a poner más fácil, la producción de biomasa en posantesis, sea mayor. Entonces uno diría, bueno, esos genotipos son los genotipos que tienen más potencial de rendimiento. Lo que se vio hasta ahora en esos genotipos, que esos genotipos hay digamos, un trade-off entre el número de granos y el peso de los granos, ¿sí? Esos genotipos en general, lo que se vio también, es que tienen una mayor resistencia de la caña, y eso haría, más fotoasimilados en la caña, en el tallo, y eso haría que podrían tener un comportamiento mejor frente a determinadas condiciones de estrés, pero no necesariamente tienen un mayor potencial de rendimiento, ¿sí? No sé si eso explica un poco la pregunta que me estabas haciendo, pero un poco es eso lo que se ha visto hasta ahora en ese tipo de genotipos, que creo que es un poco a lo que ustedes estaban yendo con el tema de mantener más el área foliar verde y todo lo demás con el uso de los fungicidas. Fungicidas, fertilizantes, etcétera. Perfecto, perfecto. El impacto mayor de los fertilizantes en general, obviamente tiene que ver con todo lo que sea crecimiento, ¿no? Con el índice de área foliar, con la capacidad de cobertura del canopeo de ese cultivo, y por lo tanto, y después el impacto que obviamente eso va a ocasionar en la tasa de crecimiento y en el periodo de llenado de grano, y como ustedes saben,
todo eso se va a traducir de esa forma en la medida en que exista disponibilidad hídrica. Si son ambientes muy restrictivos para agua, esos niveles de fertilización a veces no se van a expresar en el rendimiento de ese cultivo, de ese año en particular, ¿no? Por ahí. Para No. vos, de todas las variantes de manejo que tratamos de analizar en los ensayos, según tu experiencia y también un poco tu intuición, ¿cómo crees o para dónde crees que deberíamos enfocarnos siempre persiguiendo esto de buscar que el girasol se afiance dentro del sistema de producción por ver incrementada la productividad en los lotes que tenemos? Los que tenemos son los que tenemos, que son muy buenos en algunos casos y otros pobres más o menos, pero el cultivo ahí encuentra la expresión que vos viste y que queremos mejorar y estabilizar. ¿Cuáles crees que son las líneas para que de lo que vimos, o probablemente algo que no hayamos visto, que podemos explorar? Mira, a mí me parece que tanto la densidad como la fertilización y obviamente los genotipos, pero sobre todo como prácticas de manejo, está bien que no, la fecha de siembra, algunas cosas mencionaron, y la densidad y la fertilización también son prácticas de manejo a observar, pero me parece que habría que poner el foco sobre este aspecto del coeficiente de logro, ¿sí? Me parece que el coeficiente de logro, cuando a veces se discute del coeficiente de logro, hay no sé si muchos, pero algunos asesores productores dicen mi coeficiente de logro es bueno. Así que bueno, digamos, pensando en esos que no son tan buenos, explorar un poco cómo ese coeficiente de logro se puede mejorar, si es que se puede mejorar en algunos ambientes, porque en algunos casos puede ser una limitación propia del ambiente que ese coeficiente de logro no se pueda mejorar. Explorar eso me parece a mí que eso va a repercutir positivamente sobre la respuesta a la densidad, sobre la respuesta a la fertilización y sobre la respuesta inclusive a la aplicación de un fungicida, ¿no? Porque si uno parte de una densidad, digamos, parte, y acá un poco abriendo el tema un poco también lo que sucede es que, bueno, cómo uno define la densidad del lote, ¿viste? Que a veces uno dice, bueno, agarro 10 metros lineales, lo mido, pero uno ve un lote mucho más heterogéneo y por ahí el valor de su densidad, de su medición, no representa genuinamente la del lote. Entonces me parece que por ahí habría que un poco explorar alguna de esas cuestiones para ver si se puede mejorar eso, en qué ambientes y en qué circunstancias se puede mejorar esa situación, ¿sí? Yo el otro día, hace una semana, me contaban que hay una sembradora experimental que va evaluando la resistencia que hace el suelo, no digo que esto sea para lotes de producción, entonces se evalúa, digamos, en función de eso varía la presión para colocar la semilla a la misma profundidad de siembra, ¿no? O sea, tecnología que por ahí no es muy... obviamente no sé cuánto de eso se podrá extrapolar en el futuro a una condición de un lote de producción, pero me parece que ese es el punto focal y que yo me acuerdo que hace muchos años cuando se hablaba de la fertilización fosforada bendita, siempre se decía hay que poner, obviamente no estaba este sistema de siembra directa y eso hace que también por ahí haya digamos, alterado el lugar donde va el fertilizante fosforado, abajo, del costado, abajo, lejos de la semilla, etcétera, etcétera. Me parece que esas cosas pueden mejorar el rendimiento y después pueden mejorar en algo, no lo sé en cuánto, la precisión o el impacto de las medidas de manejo de las cuales ustedes hablan. Y por ahí, parte de estas cosas, simplemente parte de la base de explorar qué hay en la bibliografía o qué cosas hay y decir, bueno, y
también entender que por ahí en ambientes que el coeficiente de logro no se puede mejorar porque es alguna cuestión propia del suelo. No lo sé, porque no sé efectivamente cuáles son, todos hablamos de el barre rastrojos, de la temperatura, pero a ninguna de esas cosas le pusimos números, y no les pusimos números por ambientes, o por zonas de producción, ¿no? O por fecha de siembra, o por lo que sea, o por manejo, por antecesor, no lo sé, ¿sí? Me parece, yo me parece que le pondría alguna fichita a eso si tuviera que decir algo más, ¿no? Bárbaro, Mónica, está súper claro. Y bueno, vamos a ver, logremos mejores cultivos y probablemente nos respondan mucho mejor otras variantes de manejo. No, Este, hay que ver si se pueden lograr, no es una crítica, porque no, el cultivo tiene que ver con la tecnología que uno dispone también, el coeficiente de logro, y con el totalmente. antecesor y el volumen de rastrojo y todo lo demás. Ujú. Entonces, bueno, decir, bueno, hasta acá podemos llegar, no podemos mejorarlo esto, y bueno, me parece a mí que es un poco, que seguro vos, Agustín, vos tenés mucho más visto que yo en ese sentido, y por ahí tenés una apreciación de si se puede mejorar o no, ¿sí? Sí, creo que se puede mejorar un montón. Algunas de las cosas las vimos con los distintos ambientes, los distintos niveles de cobertura, que ya te dan un indicio. Otras cosas nos está mostrando el fertilizante de la línea, otras cosas nos están mostrando las densidades sobreóptimas o por encima de las óptimas, así que hay bastante por hacer en ese sentido. Yo, lo último, Víctor había Yo, preguntado sí, yo te voy a interrumpir, yo no me convenzo todavía, yo cuando veo muchos gráficos que sé que son genuinos, donde el girasol no tiene respuesta a la densidad, ¿viste? Digo, no puede ser, ¿viste? No es que no puede ser, es la realidad, pero uno dice, bueno, ¿por qué no tiene respuesta a la densidad? Y la pregunta es, ¿se puede mejorar o no se puede mejorar eso? ¿Sí?